Ave María Purísima. Queridos hermanos, hoy continuamos con la meditación número 11 en esta preparación para consagrarnos como hijos espirituales de San Pío de Pietrelcina. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido hasta ahora para ver este ciclo de la vía purgativa. Te suplicamos que nos concedas verdaderamente ir purificando nuestras almas con tu gracia. Te suplicamos luz para ver nuestras fallas y también confianza en tu amor para poder cambiar y acercarnos cada vez más a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver el último tema de nuestro ciclo de la vía purgativa. A partir de mañana va a comenzar el ciclo de la vía iluminativa, que ya se va a tratar de la unión con Cristo. Entonces, hoy terminamos con un tema bellísimo, hermoso. Ya hemos visto qué es el pecado, ya hemos visto cuáles son los enemigos del alma, hemos hablado del sufrimiento y bueno, hoy vamos a hablar de la misericordia y la relación que tuvo San Pío de Pietrelcina con la misericordia. Es un tema hermoso y es el tema con el que siempre debe cerrarse esta vía purgativa, esta purificación de nuestra alma. Y ya vamos a decir por qué. Comenzamos como siempre con el pasaje evangélico. Hoy nos propone Romanos 9, 14, 18. ¿Qué diremos pues? ¿Que Dios actúa injustamente? De ninguna manera. Dios mismo dijo a Moisés: tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca. No es pues cosa del que quiere o del que se esfuerza, sino de Dios que es misericordioso. En este sentido dice la Escritura, dirigiéndose al faraón: te he constituido rey para mostrar en ti mi poder y para hacer famoso mi nombre en toda la tierra. Así pues, Dios muestra su misericordia a quien quiere y deja endurecerse a quien le place. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, aquí hay que recordar un poquito qué es la misericordia, ¿no? Para que pueda haber misericordia, tiene que haber antes miseria. Hay misericordia cuando hay primero una persona que tiene una miseria en el alma. Una miseria que pide clemencia, que grita auxilio, que es consciente de el propio lodo en el que se encuentra. Solo así puede haber misericordia. Si antes nos encontramos con la miseria. Ahora, ¿qué es esa misericordia? Es un modo de amar, el modo de amar además que Dios ha elegido para con nosotros los hombres. Entonces, este amor misericordioso se encuentra con la miseria y es tan grande y tan fuerte el amor que abraza esa miseria y la quema con el fuego de su amor. Esa es la misericordia, el amor que quema, que abraza esa miseria y la destruye. Y convierte a la persona que era miserable en una persona nueva, llena de amor. Esa es la misericordia y es algo hermoso, es una forma hermosa que Dios ha escogido para amarnos y que además nos ha enseñado a ejercer también con el prójimo. La Iglesia nos propone 14 obras de misericordia, 7 materiales y 7 espirituales. Cómo quemar la miseria física de alguien, cómo quemar la miseria espiritual de alguien. Una pobreza, eso es lo que exclama la miseria, una pobreza. Y bueno, es algo hermoso porque esta misericordia no depende de que la otra persona que está recibiendo el amor
lo merezca. De hecho, no lo merece. Esa es la nota de la misericordia, que es un amor que se da cuando la otra persona no merecería ser amado. Es algo que se da, la misericordia. Y por eso también es tan propio de Dios, porque nosotros no merecemos nada de Dios. Todo se nos ha dado, todo ha sido un regalo. Y nuestra respuesta debe ser por eso siempre de gratitud. Entonces, cuando Dios, además de que nos da la existencia, nos perdona lo que hemos hecho mal, nos sigue dando y dando y dando y nos sigue perdonando, y por eso también es tan grande su misericordia. Es una maravilla. Particularmente desde la venida de Cristo, brilla la misericordia sobre los hombres, porque la mayor obra de misericordia que ha existido ha sido la obra de la redención, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por amor. Dios Padre ha entregado a su Hijo por amor a nosotros. Cristo mismo lo ha dado todo por amor a nosotros. Esta es la gran, gran obra de misericordia. Y cuando Jesús nos manda amar al otro como Él nos ha amado a nosotros, ¿qué nos está pidiendo? Que seamos misericordiosos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y también hay una bienaventuranza. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichoso el que ama, porque va a ser amado, ¿no? Y bueno, es un gran misterio. Entonces, para configurarnos con Cristo, ejemplo de San Pío de Pietrelcina, ¿qué tenemos que hacer? Observar la misericordia de Cristo y vivirla en nuestra vida. Jesús, con el paso del tiempo, va revelándose, si bien reveló públicamente todo y está en la Sagrada Escritura, que es la revelación pública, con el paso de los años a veces va dando notas por aquí o por allá para ahondar en uno de sus misterios, expresar quizá con más claridad o más bien aplicado a nuestro tiempo algún aspecto de él mismo. Nos dio su mensaje, nos dio su vida en la cruz, y pasó el tiempo y hay una aparición muy importante, que es la aparición del Sagrado Corazón, en donde Jesús nos revela su corazón, que ya lo decíamos en la pureza de corazón, que el corazón expresa toda la interioridad de la persona. Entonces, cuando Jesús se revela a Santa Margarita María de Alacoque su Sagrado Corazón, pues está revelando, está dándonos, está explicándonos, nos está abriendo, digamos, misterios sobre su intimidad, ¿no? Espiritual, sus sentimientos, lo que pensaba, lo que amaba, lo que guardó en su corazón, sus recuerdos, todo. Bien, pasó el tiempo, pasaron los años, pasó después de 1600, pasaron muchas cosas, la Revolución Francesa, el mundo cambió, pasaron muchísimas cosas, y en los años 30 se volvió a aparecer Jesús a Santa Faustina Kowalska, una monjita en Polonia, y le revela lo que había, o lo que más bien lo que hay adentro de su corazón. ¿Y qué hay adentro del corazón de Jesús? Misericordia. Eso es lo que hay. Entonces, cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando de lo que Jesús lleva dentro de su corazón. Por eso es tan hermoso hablar de la misericordia, y por eso el Padre Pío está tan relacionado con la misericordia, porque tuvo una configuración tan grande con Cristo, una relación tan íntima con Él, que lo que puede expresar San Pío de Pietrelcina es lo mismo que expresó Cristo hacia nosotros: misericordia. Es un gran misterio, es un gran don, y es algo además que nosotros estamos llamados a practicar, a vivir, digamos, en ese ambiente de la misericordia. Y esta misericordia tiene dos canales. Uno es cuando uno se sabe objeto de la misericordia. Ese es el primer paso. Saber, tener esa seguridad de que yo soy y siempre he sido amado por Dios infinitamente, porque Él es infinito. Y que Él, sabiendo todas las fechorías que iba a hacer en mi vida, todos los errores, todas las infidelidades, todo
todos los destrozos de mi vida, Él ya los conocía. Y aún así, decidió amarme. Y quizá me ama aún más por todos esos desastres. Entonces, saberse amado por Dios, saberse objeto de la misericordia, es la primera parte de la misericordia. Porque todos los hombres somos objeto de la misericordia de Dios. Y sabernos amados es el primer paso para poder amar. Solo ama el que se sabe amado. Y cuando uno se sabe amado por Dios, está entonces listo para comunicar, para expresar, para dar ese amor, para regresar ese amor que ha recibido. Y ahí está la segunda parte de la misericordia. Dar misericordia a otros. Y ahí están las obras espirituales y obras materiales de misericordia. ¿Cuáles son las materiales? No voy a decirlas todas, voy a dar algunos ejemplos. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enterrar a los muertos. Son obras de misericordia materiales. Uno atiende a la miseria física de alguien. Las obras espirituales de misericordia es, por ejemplo, acabar con la miseria de la ignorancia de alguien enseñando. Y ahí está la obra de misericordia de enseñar al que no sabe. Dar consejo al que lo necesita es otra obra de misericordia. Alguien que está en la miseria de las tinieblas de su mente, que no sabe qué hacer, le falta discernimiento, entonces uno expresa el amor disipando las tinieblas de su mente con un consejo. Otra obra de misericordia espiritual puede ser, bueno, hay muchas, no termino, pero bueno, son 7 espirituales, 7 materiales, las principales que nos marca la Iglesia. Y el Padre Pío se distinguió por estas obras de misericordia. Y ya vamos a ver cómo vivió él la misericordia. Pero para poder expresar esa misericordia, uno tiene primero que saberse amado. Entonces, la primera nota o la primera gracia para poder vivir dentro de la misericordia divina es ir reflexionando, ir pensando, ¿qué me ha dado Dios? ¿Por qué tendría yo que estar agradecido con Él? Porque me ha dado una casa, porque me ha dado una familia, porque me ha dado la vida, porque me escogió un tiempo y un país en donde nacer, con muchas cosas hermosas y maravillosas que agradecer. Puedo agradecer por todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida. Entonces uno puede dividir esa gratitud primero en cosas muy externas. Puede observar, hacer un análisis de todo lo que nos ha dado Dios en el orden de la creación. Los animales, ir incluso enumerando los animales, las plantas, el amanecer, el mar, que son cosas que Dios ha creado para mí, para que yo las goce, para que las pueda utilizar. Lo he hecho por amor. El amanecer hermoso de antier fue solo para mí. Y la oruguita que se subió a la flor de mi jardín era también para mí. Y eso es una maravilla. Entonces, llena de amor, asombrarse primero por lo que Dios hace para que yo sea feliz, lo que hace para que yo vea. No sé si se han fijado, pero cuando uno está en el campo, en donde salen las florecitas chiquitas, casi siempre es al lado de los caminos, donde uno las va a ver. Cosas maravillosas, ¿no? Entonces, bien, otro es en el orden de la redención que ha hecho Dios para salvarnos del pecado como humanidad. La venida de Cristo, las enseñanzas de Cristo, su pasión, todo lo que ha sufrido Jesús, todas las lágrimas de la Santísima Virgen, son cosas para agradecer y para decir, ¡wow! ¡Cuánto me ama Dios! Y en el orden personal, en mi historia, en mi vida, las personas con las que he convivido, mi propia personalidad, las cosas a lo largo de mi vida que han formado mi carácter, el trabajo que tengo, todo es de asombrarse y agradecer, y eso va a inspirar en nosotros el amor y nos va a llevar a derramar también misericordia sobre otros. El secreto está en enloquecerse de amor.
porque Dios se ha enloquecido primero. Por eso dice San Juan en la primera carta, Él nos amó primero. Entonces, bien, ahí está, esa predilección de amor, ese misterio de amor. Bueno, platicando un poco sobre el Padre Pío, y para esto voy a también hablar un poquito sobre los santos que han cambiado su vida. Decíamos que primero, para poder dar misericordia, para poder ser santos de la misericordia, tiene uno que saberse objeto de la misericordia divina, ¿no? Tiene que saberse miserable, tiene que saber que se lo debe uno todo a Dios. Nada lo he ganado yo. Si yo tengo algo, si algo he hecho yo, es porque Dios me ha ayudado, me ha dado la gracia, me lo ha concedido. Incluso, no sé, los dones que nos ha dado, como la inteligencia o la simpatía que alguien tiene, ha sido un don de Dios. Entonces todo es para agradecer y para fructificar en eso. Y eso es lo que le pasó a San Agustín. San Agustín es considerado un santo de la misericordia porque él se vio amado por Dios más allá de todo lo que había cometido. Él, antes de ser San Agustín, cuando era Agustín a secas, chispas, fue tremendo. Robó, fue adúltero, hizo de todo. Pecado que busquen, pecado que encuentran en él, ¿no? Y él estaba muy mal, se sentía muy mal por haber cometido todas esas cosas. Y cuando descubrió que Dios lo perdonaba de cualquier modo y que lo seguía amando y que lo amaba más que nunca, ¡pum!, se volvió loco de amor. Eso le pasó también a San Ignacio de Loyola. Ahora, el movimiento análogo es que le pasó también a San Pío de Pietrelcina. Él no tuvo una vida de pecador empedernido y una fuerte conversión como estos santos que comento. Más bien él fue preservado de ellos y él fue consciente de eso. Y ahí está también algo que aprender de San Pío de Pietrelcina, que él desde siempre, desde muy niño, desde los 5 años que empezó a tener más comprensión y más contacto de orden místico con Dios, empezó a ver cuánto lo amaba a Dios y cuánto lo cuidaba para que no cayera en pecado. Y eso lo enloquecía de amor. Y por eso él tenía esa ansiedad, esa necesidad, esa exigencia del corazón de derramar y compartir la misericordia de Dios. Cuando uno encuentra algo maravilloso y está muy contento con eso, ¡wow!, quiere que todos lo sepan y que todos lo conozcan, ¿no? Pues eso le pasó al Padre Pío. Se encontró con la misericordia de Dios y se volvió loco. Dijo, yo tengo que hacer que todo el mundo conozca la misericordia de Dios porque no hay nada más grande en este mundo. Y bueno, eso pasó en su juventud, cuando pecaba grandemente y por eso pasaba horas llorando sus pecados y descubriendo cuánto lo amaba a Dios. Y veía para atrás y se sabía amado aún en los momentos más difíciles de su vida, ¿no? Hemos dicho también que el Padre Pío sufrió graves enfermedades a lo largo de su vida. Tenía fiebres muy fuertes, tenía un problema en los pulmones que era muy doloroso porque tenía mucha tos y la tos seca es muy dolorosa, provoca dolor en la espalda y hace que a uno le duela mucho toda esta parte, ¿no? Dolorosísimo. Y es muy cansado, duele la cabeza, duele todo. Y sufría mucho. Estaba muy cansado, recibía golpes del demonio. Bueno, entonces el Padre Pío se hizo muy sensible al sufrimiento del hombre, en el orden físico a través de las enfermedades y los golpes, en el orden espiritual, cuando estuvo, por ejemplo, alejado del convento y tuvo que estar en su casa, y en orden a Cristo, porque estuvo muy cerca también de los sufrimientos de Cristo por los pecados de los hombres. Le dolía mucho y sufría mucho cuando confesaba, porque le dolían los pecados de las personas a las que confesaba. Pero como se sabía tan amado por Dios y tenía tan dentro la misericordia divina, hizo algo muy grande, y es una expresión de la misericordia. Él dijo, vaya, es que necesitamos encontrar un lugar en donde pueda haber un alivio para el sufrimiento de las personas. Es tremendo. Entonces, en 1915, si no me equivoco, pidió entre los feligreses cooperaciones, pidió ayuda, le pidió a unas monjitas si podían atender y empezó a organizar un pequeño hospital chiquito porque no había en Foggia
un hospital en donde se atendiera a la gente. Y así empezó como un primer proyecto. Luego en 1938 hubo un terremoto y destruyó el hospital que había, ¿no? Para 1940, su superior le dijo, Padre Pío, y bueno, tú querías hacer un hospital, porque eso lo llevaba muy dentro en el corazón el Padre Pío, ¿no? Pero el Padre Pío quería algo integral. Quería que se aliviara el sufrimiento del hombre en todos los sentidos. Quería un lugar en donde fuera muy, muy manifiesta la misericordia de Dios, en donde el amor de Dios se derramara por todos lados y en todos los sentidos. Y por eso ideó este hospital que aún sigue existiendo, que se llama Casa Alivio del Sufrimiento. ¿Y el proyecto cuál era? Tener lo mejor en orden médico y para todas las personas, que fuera muy, muy económico para que cualquiera pudiera curarse ahí. Entonces se aliviaba el sufrimiento físico, obra de misericordia material, se ayudara a las personas que no tenían que comer y que beber, pero también que hubiera siempre confesores y personas catequizando para que los dolores del alma fueran también curados. Una obra de misericordia espiritual. Entonces es un gran ejemplo de la misericordia de Dios expresada a través de San Pío de Pietrelcina en un lugar físico, y es Casa Alivio del Sufrimiento. Esto fue en 1940. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y se pudo concretar la firma de la Asociación Civil para Casa Alivio del Sufrimiento en 1946. Se terminó hasta mediados de los 50 el hospital. 58, si no me equivoco, el Padre Pío hizo la bendición de las instalaciones y empezó a funcionar el hospital. Fue una obra de muchos años, pero que dio muchísimos frutos. Es una expresión de la misericordia a través de San Pío de Pietrelcina. Otra, de la que ya hemos hablado, es la gran obra del Padre Pío como sanador de almas en el confesionario, administrando el sacramento de la penitencia. Pero otra forma de misericordia era la forma en la que él vivía la Santa Misa, porque hacía que los feligreses vivieran verdaderamente y se encontraran verdaderamente con Cristo crucificado. Y esa es otra gran obra de misericordia. Hacer bien lo que él tenía que hacer, que en este caso era una liturgia digna de Cristo. Otra obra de misericordia. Y bueno, también lo ejerció a través de su paternidad espiritual, que su paternidad espiritual fue tremenda, porque no solo atendía a las almas en vivo y en directo, platicando con ellas cuando iban sus hijos espirituales. Lo hizo también por carta. Tenía tantas cartas que muchas veces su ángel de la guarda tenía que ayudarlo a leerlas todas para contestarlas. Y él a veces le dictaba a su ángel de la guarda, o el ángel de la guarda le ayudaba a entender cartas que estaban escritas en otro idioma y lo ayudaba a responder en otro idioma las cartas. Por eso me parece que son 6 tomos de su epistolario. Una cosa maravillosa, la cantidad de cartas que atendía, ¿no? Y son cartas de hijos espirituales, de personas que le pedían consejo, que le pedían ayuda, ¿no? Entonces, ahí está una vida entregada. Otra obra de misericordia era su vida comunitaria de entrega, su afabilidad, su amor a los otros, su servicio, el amor a las obras pequeñas, hacer lo que tenía que hacer con amor y hacer un extra para ayudar a los demás. Otra expresión grande de misericordia. Entonces el Padre Pío pues es un ejemplo gigante de cómo se puede ejercer la misericordia en las cosas más simples de la vida y también en las más extraordinarias. Es maravilloso. Voy a leerles algunas frases de él. Él dice, misión es la de salvar almas. Todo lo demás es secundario. Por lo tanto, tú cuando vienes a confesarte conmigo, no te puedes distraer ni me puedes hacer nada que me distraiga de estas intenciones. Otra cosa muy importante que dijo es, bueno, esto nos lo narra un hijo espiritual. Dice así. En un momento afortunado, yo paseaba por el jardín con el santo y se hablaba de la ternura de Dios por sus criaturas. El Padre Pío estaba admirado de la belleza de Dios, de todos los dones que nos daba en la creación. Y dijo, Don Rafael, piensa qué significa el Señor mientras estemos sobre la tierra. Como Padre afectuoso, todo nos da si nos dirigimos a Él con confianza. Incluso cuando lo ofendemos y pecamos, nos da su perdón. Basta que se lo pidamos con verdadero arrepentimiento.
Esto vale también para Judas y para los ángeles rebeldes. Piensa, si estos se arrepintiesen serían perdonados, y el paraíso volvería sobre la tierra como antes. Lo ha dicho una vez. Amaba al Padre Pío, así a Dios, y toda su vida estaba centrada en Él y su conversación era de Dios, sus pensamientos se ordenaban a Dios, todo era de Dios. San Juan Pablo II dijo del Padre Pío que fue generoso dispensador de la misericordia divina, mostrándose disponible para todos mediante la acogida, la dirección espiritual y especialmente mediante la administración del sacramento de la penitencia. Terminemos entonces con una frase del Padre Pío, recordando nada más que la nota característica de la misericordia, o lo que necesitamos para poder recibir esa misericordia de Dios, es confianza en que Él nos ama. Bueno, dicen así estas frases. ¿Hace algún tiempo que no amas al Señor? ¿No lo amas ahora? ¿No anhelas amarlo para siempre? Por lo tanto, no temas. Aun admitiendo que has cometido todos los pecados de este mundo, Jesús te repite, muchos pecados te son perdonados porque has amado mucho. Mi pasado, Señor, decía el Padre Pío, lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia. Y bueno, el propósito de hoy es hacer un examen de conciencia y observar cómo yo soy objeto de la misericordia de Dios. ¿En qué me ha demostrado Dios todo su amor? Y esto a través del sacramento de la reconciliación, ¿no? Y bueno, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. La ponemos en tu corazón. Te suplicamos que todo sea para tu gloria y la salvación de las almas. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.